Lo que acaba de suceder puede marcar un antes y un después en el futuro del Real Madrid. Y no estamos hablando de un simple fichaje, de una promesa más o de otro nombre que aparece en redes sociales durante unas semanas para luego desaparecer. No. Estamos hablando de una operación que podría definir la próxima gran era del club más poderoso de la historia del fútbol. Porque mientras muchos equipos viven obsesionados con el presente, intentando sobrevivir temporada a temporada, el Real Madrid vuelve a mirar más lejos que nadie. Vuelve a adelantarse al resto. Vuelve a actuar como el club que domina el fútbol mundial desde hace décadas. Y en el centro de toda esta historia aparece un nombre que empieza a provocar nerviosismo en Inglaterra, ilusión en el madridismo y preocupación silenciosa en muchos grandes de Europa. JJ Gabriel. Sí, madridistas. Florentino Pérez vuelve a mover ficha. Y cuando Florentino mueve ficha, Europa escucha. Porque a estas alturas nadie puede decir que las casualidades existen alrededor del Real Madrid. Lo hemos visto demasiadas veces. Cuando el club apuesta fuerte por un talento joven, normalmente termina ocurriendo algo enorme. Pasó con Vinicius cuando muchos se reían. Pasó con Rodrigo cuando algunos lo consideraban una apuesta arriesgada. Pasó con Bellingham cuando ciertos sectores intentaban vender que estaba sobrevalorado. Y mientras el resto dudaba, el Real Madrid seguía construyendo futuros balones de oro. Esa es la diferencia entre un club grande y el club más grande de todos. El Madrid no ficha nombres. El Madrid ficha destinos. El Madrid no compra moda pasajera. Compra futbolistas con mentalidad de élite. Compra personalidad. Compra carácter competitivo. Compra hambre. Y viendo a JJ Gabriel, da la sensación de que estamos ante uno de esos talentos especiales que no aparecen todos los años. Porque lo impresionante de este chico no es únicamente la calidad técnica. Sí, tiene desborde. Sí, tiene velocidad. Sí, tiene imaginación ofensiva. Sí, tiene capacidad para romper líneas y decidir partidos. Pero hay algo mucho más importante que todo eso. Tiene personalidad. Y en el Real Madrid la personalidad vale más que cualquier regate. No todos sirven para vestir esta camiseta. Muchísimos jugadores talentosos han fracasado en el Bernabéu. ¿Por qué? Porque aquí no basta con jugar bien. Aquí hay que soportar presión mundial. Hay que convivir con críticas constantes. Hay que asumir que cada partido parece una final. Hay que entender que el mundo entero está esperando tu caída. Y aún así, salir al campo con confianza, pedir la pelota y asumir responsabilidades. Y sinceramente, viendo a JJ Gabriel, da la sensación de que disfruta ese escenario. Tiene descaro. Tiene rebeldía futbolística. Tiene esa energía competitiva que enamora al madridismo. Ese tipo de futbolista que no se esconde. Ese jugador que encara incluso después de fallar. Ese talento que parece jugar con hambre permanente. Por eso el nombre empieza a generar tanto ruido. Porque en Inglaterra ya lo veían como una futura estrella de la Premier League. Muchos imaginaban a JJ Gabriel convertido en el nuevo símbolo del Manchester United. La gran joya del fútbol inglés. El chico destinado a liderar un nuevo proyecto histórico en Old Trafford. Pero entonces aparece el Real Madrid. Y cuando aparece el Real Madrid, todo cambia. Porque una cosa es jugar en Inglaterra, y otra muy distinta es jugar en el Santiago Bernabéu. Una cosa es tener presión mediática local y otra defender el escudo más exigente del planeta. Una cosa es competir por entrar en Champions y otra vivir obsesionado con ganarla cada temporada. Ese es el nivel de exigencia del Real Madrid. Y precisamente por eso los grandes talentos sueñan con vestir de blanco. Muchos antimadridistas intentan minimizarlo constantemente. Intentan convencerse de que el escudo ya no pesa tanto. Intentan vender la idea de que el dinero de la Premier League domina el fútbol mundial. Pero luego llega la realidad. Y la realidad es que cuando el Madrid entra en una operación importante, el fútbol entero tiembla. Porque el Real Madrid representa algo que ningún otro club puede comprar. Historia. Gloria. Leyenda. Inmortalidad deportiva. Y Florentino Pérez entiende perfectamente el poder psicológico de eso. Por eso lleva años construyendo algo mucho más grande que un simple equipo de fútbol. Está construyendo una dinastía. Una generación preparada para dominar Europa durante la próxima década. Y si uno analiza fríamente la situación, empieza a entender por qué tantos clubes están preocupados. Porque el Real Madrid no está improvisando absolutamente nada. Cada movimiento parece formar parte de un plan perfectamente calculado.
Mientras otros clubes gastan cientos de millones en futbolistas consagrados de 28 o 29 años buscando resultados inmediatos, el Madrid invierte en talento joven antes de que explote definitivamente. Lo hace antes que nadie. Detecta estrellas cuando todavía son proyectos. Y cuando el resto del mundo se da cuenta de su potencial, ya es demasiado tarde. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Vinicius Jr. Durante años soportó críticas brutales. Se burlaban de él. Decían que no sabía definir, que era puro físico, que jamás sería decisivo. Y ahora hablamos de uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Uno de los jugadores más temidos de Europa. Uno de los rostros del fútbol mundial. Con Rodrigo ocurrió algo parecido. Siempre cuestionado. Siempre infravalorado. Hasta que llegan las noches grandes. Y entonces aparece ese gen competitivo que convierte a ciertos jugadores en futbolistas del Real Madrid. Porque no cualquiera soporta la presión de una remontada europea en el Bernabéu. No cualquiera aparece cuando el estadio entero contiene la respiración. No cualquiera nace para esos momentos. Y después llegó Jude Bellingham. Un futbolista que parecía diseñado para jugar en el Real Madrid. Liderazgo. Calidad. Madurez competitiva. Personalidad. Mentalidad ganadora. Todo eso con apenas 20 años. Y otra vez ocurrió lo mismo. El Madrid se adelantó a todos. Ahora la sensación empieza a repetirse con JJ Gabriel. Porque cuanto más se habla de él, más evidente parece que estamos ante un futbolista diferente. Uno de esos talentos que transmiten algo especial incluso antes de alcanzar la élite absoluta. Hay jugadores buenos. Hay jugadores muy buenos. Y luego están esos perfiles que generan sensación de futuro. Futbolistas que parecen destinados a convertirse en estrellas antes incluso de explotar definitivamente. Eso es precisamente lo que empieza a ocurrir con JJ Gabriel. Y lo más impresionante es que el Real Madrid no parece verlo únicamente como un jugador prometedor. Lo ve como una inversión estratégica. Como una pieza de futuro. Como otro posible líder para la próxima generación blanca. Porque el club sabe perfectamente que el fútbol moderno cambia a una velocidad brutal. Las plantillas envejecen rápido. Las dinastías duran menos que antes. Mantenerse en la cima es cada vez más difícil. Pero el Madrid ha encontrado una fórmula que parece funcionar mejor que ninguna otra: mezclar experiencia ganadora con jóvenes hambrientos de gloria. Ahí está la clave. No se trata únicamente de acumular talento. Se trata de crear mentalidades competitivas. De formar jugadores que entiendan lo que significa vestir esta camiseta. De rodear a las jóvenes estrellas de futbolistas acostumbrados a ganar. Porque en el Real Madrid ganar no es una posibilidad. Es una obligación. Y eso cambia completamente la mentalidad de cualquier jugador que entra en el club. Muchos futbolistas llegan al Madrid siendo promesas. Pero el entorno los obliga a crecer más rápido que en cualquier otro lugar. Porque aquí no existe el tiempo. Aquí no hay paciencia infinita. Aquí cada error se analiza en todo el planeta. Cada mal partido se convierte en debate internacional. Cada gesto se viraliza. Cada decisión genera titulares. Por eso cuando aparece un joven capaz de soportar esa presión, Florentino se mueve rápidamente. Y parece que con JJ Gabriel ha vuelto a detectar algo que el resto todavía no termina de comprender del todo. Ese aura competitiva. Porque el talento puede entrenarse. El físico puede mejorarse. Incluso la técnica evoluciona con trabajo. Pero la mentalidad no se compra tan fácilmente. O la tienes o no la tienes. Y viendo cómo juega, cómo encara, cómo compite y cómo reacciona ante la presión, da la sensación de que JJ Gabriel tiene precisamente esa mentalidad que tanto obsesiona al Real Madrid. El madridismo además empieza a ilusionarse por una razón muy concreta. El club está rejuveneciendo la plantilla sin perder competitividad. Y eso es algo extremadamente difícil en la élite. Normalmente cuando un equipo inicia una transición generacional, baja su nivel competitivo durante varios años. Le pasó al Barcelona tras la era Messi. Le pasó al Manchester United después de Ferguson. Le pasó incluso al Milan tras sus grandes generaciones europeas. Pero el Madrid parece desafiar todas las reglas. Gana Champions mientras reconstruye el equipo. Compite al máximo mientras rejuvenece la plantilla. Pierde leyendas históricas y aún así sigue siendo favorito en Europa. Eso es algo absolutamente anormal en el fútbol moderno. Y gran parte del mérito tiene nombre y apellido: Florentino Pérez.
Porque más allá de críticas, debates o polémicas, hay algo imposible de negar. Florentino entendió antes que nadie hacia dónde evolucionaba el fútbol mundial. Entendió que los grandes talentos debían asegurarse jóvenes. Entendió que el mercado cambiaría radicalmente. Entendió que esperar demasiado significaba pagar cifras imposibles. Y mientras muchos clubes reaccionaban tarde, el Real Madrid ya estaba trabajando en silencio. Eso explica por qué ahora tantos jóvenes sueñan directamente con vestir de blanco. Ya no ven al Madrid únicamente como un club histórico. Lo ven como el mejor lugar posible para convertirse en superestrellas mundiales. Porque en el Bernabéu los grandes talentos se transforman en iconos globales. Y eso tiene un peso enorme. Muchos futbolistas pueden ganar dinero en otros lugares. Muchos clubes pueden ofrecer contratos gigantescos. Pero muy pocos pueden ofrecer la posibilidad de entrar en la historia del fútbol para siempre. El Real Madrid sí puede. Por eso cada vez que surge un talento generacional, el nombre del Madrid aparece inmediatamente. Porque el escudo sigue teniendo un magnetismo único. Porque la camiseta blanca sigue representando el máximo nivel competitivo posible. Porque levantar una Champions con el Real Madrid sigue siendo la cima absoluta para muchísimos jugadores. Y JJ Gabriel parece entender perfectamente todo eso. De hecho, lo que más llama la atención no es únicamente el interés del club. Es la sensación de que el jugador estaría encantado de formar parte de este proyecto. Porque hay futbolistas que sienten miedo ante la exigencia del Madrid. Y luego están aquellos que sueñan precisamente con esa presión. Aquellos que quieren demostrar que pertenecen a la élite máxima. Y JJ Gabriel transmite justamente esa ambición. Por eso el ruido mediático seguirá creciendo. Porque cuanto más avance esta historia, más nervios aparecerán en Inglaterra. Más debates surgirán en programas deportivos. Más preocupación habrá entre los aficionados del Manchester United y otros grandes clubes europeos. Porque saben perfectamente lo que significa que el Real Madrid ponga sus ojos en un jugador. Normalmente significa que algo grande está por venir. Y sinceramente, viendo todo lo que está ocurriendo, cuesta no pensar que el madridismo podría estar presenciando el inicio de otra historia especial. Otra operación estratégica. Otro movimiento silencioso que dentro de unos años podría parecer completamente inevitable. Porque así funciona el Real Madrid. Primero llegan los rumores. Después aparecen las dudas. Luego llegan las críticas. Más tarde las burlas. Y finalmente, llegan los títulos, las noches históricas y los futbolistas convertidos en estrellas mundiales. Ya pasó antes. Y muchos empiezan a creer que podría volver a pasar con JJ Gabriel. Mientras otros clubes europeos siguen atrapados en una lógica de gasto inmediato, donde la solución a cada problema parece ser un fichaje de última hora por cifras astronómicas, el Real Madrid lleva años moviéndose en una dirección completamente distinta, casi opuesta, pero infinitamente más sofisticada. No se trata solo de fichar bien. Se trata de anticiparse al fútbol. De leerlo antes de que ocurra. De identificar patrones en jugadores que todavía no han explotado públicamente, pero que ya muestran señales internas de élite. El club blanco no compite en el mercado como los demás. Lo redefine. Mientras unos compran estrellas ya formadas, el Madrid compra potencial, mentalidad y proyección. Detecta antes que nadie a los futuros dominadores del fútbol mundial, incluso cuando todavía no son titulares indiscutibles en sus equipos o cuando el gran público apenas está empezando a escuchar sus nombres. Y lo más importante, no los lanza directamente al foco sin preparación. Los desarrolla con paciencia quirúrgica. Los rodea de un ecosistema competitivo donde cada entrenamiento es una prueba, cada minuto en el primer equipo es un examen, y cada error es una lección dentro de una estructura que no perdona la mediocridad. Ese es el verdadero secreto que muchos no terminan de entender. No es solo talento. Es entorno. Es exigencia. Es cultura competitiva llevada al extremo. Y cuando miras la estructura que está formando el club en estos años, la sensación es casi inevitable. Están construyendo algo que va mucho más allá de una plantilla. Están construyendo una era. Vinicius ya no es una promesa. Es un jugador en plena madurez futbolística, convertido en una amenaza constante, en un desequilibrio permanente que obliga a los rivales a ajustar sistemas enteros solo para intentar contenerlo. Su evolución no ha sido casual. Ha sido progresiva, controlada y potenciada dentro de un entorno que ha sabido endurecerlo sin apagar su talento. Bellingham, por su parte, ha dejado de ser un joven con potencial para transformarse en un líder generacional. No solo juega bien. Influye. Ordena. Decide.
Aparece en momentos donde otros desaparecen. Su impacto no es solo técnico, es emocional. Es el tipo de jugador que cambia la dinámica de un vestuario entero sin necesidad de levantar la voz. Camavinga sigue evolucionando hacia algo cada vez más completo, cada vez más difícil de definir. Ya no es simplemente un centrocampista joven con energía. Es un jugador total, capaz de adaptarse a múltiples contextos, de corregir errores tácticos en tiempo real, de sostener partidos de máxima exigencia con una naturalidad que no debería ser normal a su edad. Valverde es otra pieza clave en esta estructura. Una especie de motor competitivo constante, un jugador que parece no conocer el cansancio emocional del fútbol moderno. Corre, presiona, llega, impacta, y lo hace siempre con una intensidad que eleva el nivel colectivo del equipo. Es el tipo de futbolista que no siempre ocupa titulares, pero sin el cual los grandes equipos no pueden sostener su dominio. Tchouaméni, mientras tanto, sigue consolidándose como un pivote de élite. Su evolución ha sido más silenciosa, pero igual de importante. Es el equilibrio. La estructura. El jugador que permite que todo lo demás funcione con libertad. Arda Güler representa otra dimensión completamente distinta dentro de este proyecto, el talento técnico puro. La sensibilidad con el balón, la visión, la creatividad en espacios reducidos. Un perfil que necesita tiempo, contexto y paciencia, pero que puede convertirse en diferencial absoluto si su desarrollo sigue la trayectoria adecuada. Endrick, por su parte, es la explosión futura. El tipo de delantero que el fútbol moderno premia: potencia, agresividad, instinto y una mentalidad que no parece adaptarse a la espera. Todo en él sugiere impacto, irrupción, cambio de jerarquías. Y ahora, en medio de todo este ecosistema cuidadosamente construido, aparecen nombres como JJ Gabriel orbitando alrededor del Bernabéu. Jóvenes talentos que empiezan a entrar en el radar de los grandes clubes no por casualidad, sino porque su perfil encaja con una filosofía muy concreta. Jugadores con hambre, con personalidad, con ese tipo de ambición que no se entrena. ¿De verdad alguien puede pensar que todo esto ocurre por azar? La respuesta es no. Esto no es improvisación. No es suerte. No es una serie de decisiones aisladas. Es planificación estructural. Es visión a largo plazo. Es una idea de club que se mantiene constante incluso cuando cambian los entrenadores, los sistemas o las generaciones de jugadores. Florentino Pérez no está construyendo simplemente un equipo competitivo para la próxima temporada. Está diseñando una nueva etapa histórica del club. Una especie de era galáctica reinterpretada, donde el concepto de estrella no se basa únicamente en el marketing o en el impacto mediático inmediato, sino la combinación de talento, mentalidad y capacidad de evolución dentro del entorno más exigente del fútbol mundial. Y eso, para el resto de Europa, es una perspectiva inquietante. Porque mientras muchos clubes hipotecan su estabilidad financiera para intentar sobrevivir al presente, el Real Madrid parece estar asegurando su dominio futuro. Mientras otros reaccionan a los acontecimientos, el Madrid los anticipa. Mientras otros reconstruyen cada 2 años, el Madrid construye ciclos. Hay un detalle fundamental que suele pasarse por alto cuando se analiza este modelo. El Real Madrid no ficha desde la urgencia. No entra en el mercado para tapar problemas inmediatos de forma desesperada. No actúa bajo presión emocional ni deportiva. Su forma de operar es mucho más fría, más analítica, más estratégica. El club espera, observa, filtra, analiza. Y solo actúa cuando detecta que un perfil encaja no solo en lo futbolístico, sino en lo psicológico, en lo competitivo y en lo cultural. Porque en Valdebebas no se evalúa únicamente el rendimiento en el campo. Se estudia el comportamiento del jugador bajo presión. Se analiza su lenguaje corporal cuando el partido se complica. Se observa su reacción tras un error. Se mide su ambición en contextos adversos. Se evalúa su capacidad para convivir con la crítica, con la exigencia y con el foco mediático constante del Bernabéu. Y si un jugador como JJ Gabriel entra en ese radar, no es por hype externo ni por ruido mediático. Es porque internamente se detecta algo que no es tan fácil de explicar con números. Una sensación. Un perfil mental. Una energía competitiva que encaja con lo que el club busca en su próxima generación. Porque hoy el fútbol de élite ya no se entiende solo desde las estadísticas tradicionales. Los datos son importantes, sí, pero insuficientes. Hay variables invisibles que pesan cada vez más: la personalidad, la resiliencia, la ambición, la capacidad de adaptarse al caos del fútbol de élite. Y hay jugadores que transmiten algo muy difícil de cuantificar. Esa sensación de incomodidad con la mediocridad.
Ese rechazo natural a la normalidad. Ese impulso constante por intentar algo más, incluso cuando la opción segura sería suficiente. Ese tipo de perfil es extremadamente valioso. Y es precisamente el tipo de perfil que históricamente ha conectado con el Real Madrid. El Bernabéu no es un estadio neutral. Es un amplificador emocional. Un entorno que no solo observa, sino que reacciona, presiona y eleva. Y no todos los jugadores están preparados para eso. Pero hay otros que parecen crecer precisamente en ese contexto. Vinicius es el ejemplo más claro de esa transformación. Un jugador que pasó de la duda a la idolatría a través de la insistencia, el descaro y la resistencia a la crítica. Cristiano Ronaldo fue otro caso extremo, un jugador que convirtió la exigencia en combustible. Bellingham está siguiendo una trayectoria similar, donde la presión no lo reduce, sino que lo expande. Por eso el madridismo conecta tan rápido con ciertos perfiles. No es solo talento. Es carácter. Es valentía. Es esa sensación de que el jugador no juega para evitar el error, sino para provocar el impacto. Y si JJ Gabriel pertenece a ese grupo, entonces su proyección dentro de este ecosistema no se mide solo en términos futbolísticos, sino en términos de encaje cultural. Ahora imagina el escenario dentro de unos años. Un Real Madrid con Vinicius en plena madurez, dominando su prime físico y táctico. Bellingham consolidado como líder absoluto del proyecto. Endrick explotando como una referencia ofensiva de primer nivel. Arda Güler asentado como generador creativo en contextos de alta exigencia. Camavinga y Valverde sosteniendo el equilibrio competitivo del equipo desde el centro del campo. Y en ese contexto, la aparición de un jugador como JJ Gabriel como pieza ofensiva imprevisible, capaz de romper partidos desde el desborde, la creatividad o la pura intuición. Eso no sería simplemente un buen equipo. Sería una estructura de dominio sostenido. Una amenaza directa para el orden competitivo del fútbol europeo. Porque el fútbol moderno cada vez depende más de la capacidad de resolver partidos en segundos. De generar desequilibrio en espacios reducidos. De tener jugadores capaces de cambiar el curso de una eliminatoria con una acción individual inesperada. Y si algo define a este nuevo perfil de jugadores que el Madrid parece estar reuniendo es precisamente eso, imprevisibilidad controlada dentro de un sistema de élite. No es caos. Es talento canalizado. No es improvisación sin orden. Es libertad dentro de una estructura ganadora. Y cuando eso se combina con la cultura competitiva del Real Madrid, el resultado no es solo un equipo fuerte. Es un proyecto diseñado para dominar ciclos enteros del fútbol europeo. Correctos tácticamente, sí. Pero sin rebeldía creativa. Sin imaginación. Sin esa chispa imprevisible que separa a los buenos jugadores de los jugadores que cambian partidos, contextos y hasta épocas. JJ Gabriel parece distinto. No solo en lo que hace con el balón, sino en lo que transmite cuando lo recibe. Parece uno de esos futbolistas que no piden permiso al partido, sino que lo reinterpretan. De los que no se limitan a ejecutar un sistema, sino que lo deforman ligeramente para que el juego se adapte a ellos. Y eso, en el fútbol moderno, es oro puro. Porque el fútbol actual está lleno de automatismos. De estructuras rígidas. De equipos perfectamente ordenados, pero cada vez más previsibles. Por eso, cuando aparece un jugador que rompe esa lógica, que acelera cuando todos frenan o que pausa cuando todos corren, el impacto no es solo técnico, es psicológico. Y claro, eso empieza a generar un ruido incómodo fuera del madridismo. Porque los rivales no solo miran lo que el Real Madrid ya tiene. Miran lo que puede tener. Y lo que puede construir. Y ahí es donde aparece el verdadero problema. El Real Madrid no solamente sigue ganando. No solamente sigue compitiendo. Está sosteniendo un ciclo constante de atracción de talento joven de élite mundial. Y eso, a largo plazo, no es una simple estrategia deportiva. Es una estructura de poder futbolístico. Eso destruye psicológicamente a muchos clubes. Porque una cosa es competir contra un club rico, capaz de pagar grandes fichajes. Otra muy distinta es competir contra el destino aspiracional de los futbolistas más prometedores del planeta. Y el Real Madrid, guste o no, sigue siendo eso. El destino final. El escenario donde los jugadores no solo quieren jugar, sino definirse históricamente. El lugar donde no basta con ser bueno. Hay que ser eterno. Por eso duele tanto en Inglaterra cuando estas situaciones aparecen. Porque durante años se construyó un relato casi absoluto sobre la Premier League, la liga más poderosa, el mercado más dominante, la competición capaz de retener todo talento emergente.
Se repitió la idea de que el dinero era el factor decisivo, el argumento final, el muro definitivo contra cualquier fuga de estrellas. Pero el fútbol no funciona como una hoja de Excel. Y entonces aparece el Real Madrid y desmonta esa narrativa con una simple realidad: no todos los jugadores deciden con la cartera. Muchos deciden con la cabeza, con la ambición, y con la historia que quieren contar de sí mismos. El fútbol también se mueve por grandeza, por identidad, por narrativa, por legado. Y ahí el Real Madrid no compite. Domina. Porque mientras algunos clubes celebran una clasificación a Europa League como un éxito estructural, el Madrid vive con la exigencia de que una temporada sin Champions es, directamente, una temporada incompleta. Esa diferencia cultural no es un detalle, es una distancia de mentalidad enorme. En un entorno, el objetivo es participar. En el otro, el objetivo es imponerse. Y JJ Gabriel, por lo que se percibe en su manera de jugar, no parece un perfil diseñado para sobrevivir en la comodidad. Parece más bien un jugador que necesita escenarios grandes, tensión real, presión constante. Ese tipo de futbolista que no se encoge cuando el estadio aprieta, sino que crece. No parece intimidado. No parece condicionado. No parece jugar con freno de mano. Y eso es exactamente lo que genera ilusión en el entorno madridista, pero también lo que obliga a mantener cierta prudencia. Porque el fútbol moderno tiene una tendencia peligrosa: la sobreexposición del talento joven. Un partido bueno puede convertir a un jugador en fenómeno mundial. 2 semanas mediáticas pueden transformarlo en generacional. Y 2 meses malos pueden convertirlo en fraude. Ese ciclo es brutal. Y destruye más carreras de las que construye. Por eso el Real Madrid, si realmente está siguiendo su evolución, tendrá que gestionar cualquier posible movimiento con una inteligencia extrema. Sin urgencias. Sin presión artificial. Sin necesidad de convertir a un adolescente en una solución inmediata. Porque el potencial no se discute, pero el desarrollo no se acelera a base de expectativas. El crecimiento necesita contexto. Necesita errores. Necesita tiempo. Y, sobre todo, necesita protección. Aunque si hay un club en Europa que ha demostrado saber manejar ese equilibrio en los últimos años, probablemente sea el Real Madrid actual. Lo hicieron con Vinicius. Lo sostuvieron en su etapa más caótica, cuando el debate externo era ruido constante. Cuando la eficacia no acompañaba al talento. Cuando el foco mediático era más pesado que el propio juego. Y aún así, el club no lo abandonó. No lo reemplazó. No lo escondió. Lo sostuvo. Lo trabajó. Lo desarrolló. Y terminó convirtiéndolo en uno de los jugadores más decisivos del mundo. Ese proceso no es casualidad. Es planificación, pero también convicción. Y habla de un proyecto deportivo que ha entendido algo clave: el talento no se compra terminado, se construye. Hoy el Real Madrid no solo detecta jugadores con potencial. Sabe acompañarlos hasta convertirlos en élite real. Y esa combinación es la que genera ciclos largos de dominio. Mientras tanto, fuera, seguirán las reacciones habituales. Los que dirán que es humo. Los que dirán que el chico es demasiado joven. Los que dirán que aún no ha demostrado nada. Los que dirán que el Madrid ficha por reputación, no por necesidad. Es el mismo discurso de siempre. El mismo ruido que acompaña cada movimiento del club cuando apunta a una promesa del fútbol mundial. Y, curiosamente, el mismo patrón que se repite cuando pasan los años y esos jugadores terminan marcando diferencias en noches decisivas. Porque la historia reciente es bastante clara. Mientras se discute el presente del Madrid, el club sigue construyendo su futuro. Y cuando el futuro llega, suele llegar con títulos. Por eso el madridismo no solo observa estos perfiles con interés. Los observa con una mezcla de ilusión y memoria histórica. Porque ya han visto este ciclo antes. Saben cómo empieza. Y también saben cómo termina cuando se ejecuta bien. Si JJ Gabriel termina formando parte del Real Madrid, no será por moda ni por presión externa. Será porque dentro del club creen que su perfil encaja en una idea mucho más amplia, la de un equipo que no se conforma con competir ciclos, sino con dominarlos. Y por lo que transmite en su juego, esa mezcla de desparpajo, lectura agresiva, valentía en el 1 contra 1 y ausencia de miedo escénico, es fácil entender por qué su nombre está en ese radar. Porque hay jugadores que encajan en proyectos. Otros encajan en sistemas. Y unos pocos encajan en épocas. En noches grandes. En estadios que pesan. En partidos que definen legados. Y JJ Gabriel,
Si su evolución sigue esa línea, parece acercarse más a ese último grupo. Exactamente el tipo de futbolista que no se esconde cuando el Bernabéu exige. El tipo de jugador que no juega para sobrevivir el partido, sino para cambiarlo. Y eso, en el fútbol europeo actual, es lo que vuelve a generar la sensación de que el centro de gravedad del fútbol sigue, una vez más, mirando hacia Madrid. Y cuando eso ocurre, el resto de Europa no lo celebra. Lo observa con respeto, y con cierta inquietud.